A continuación, Entre la verdad y la amistad. Apto para todo público. Los menores deben estar con un adulto responsable. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. ¿Qué tal, amigos? Nuevamente aquí en el canal Cali TV, en su programa Entre la verdad y la amistad, porque yo entre la verdad y la amistad prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad. Y hoy tenemos dos invitados muy especiales por la situación que estamos viviendo en el país. Y crudamente es increíble que yo como periodista tenga que decir, sí, estamos viviendo una situación grave, tristemente grave. ¿Por qué? Porque están asesinando a los líderes que defienden los derechos humanos, que basados en la Constitución ejercen un liderazgo. Me estoy refiriendo que los invitados son José Milciades Sánchez, es sindicalista y defensor de los derechos humanos, y Lina Tavares, defensora también de los derechos humanos, representante legal de Funterpaz, es la fundación que trabaja obviamente para buscar darle alguna protección, alguna ayuda, pedir auxilio a los entes encargados de velar por la vida y honra de los colombianos. Entonces, en primera instancia saludemos a las damas, saludemos a Lina Tavares, líder amenazada, de una vez les digo, amenazada de muerte, y ya le colocaron un artefacto explosivo en su casa. Y bueno, aquí la tenemos en la lucha, como lo que hemos manifestado en el noticiero Supernoticias con Claudio Borrero. Lleva 40 años luchando por la recuperación de los ejidos, de la oligarquía que se robó esos terrenos, y que él, perteneciente a la familia Borrero, pues también acusa a familiares que se tomaron estas tierras. Y pues a José Milciades Sánchez también, hombre amenazado, y empezaré por saludarlos y decir, José Milciades, pues Dios quiera que después de su operación de corazón abierto, pues recupere totalmente su salud y lo sigamos teniendo en esa lucha que incansablemente usted ha tenido de defender a los líderes populares que hoy en día, tengo que decirlo nuevamente como periodista, los están asesinando. Entonces, la bienvenida al programa a Lina Tavares, Entre la verdad y la amistad. Muchas gracias, don Humberto, por esta invitación acá. A ver, José Milciades, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias, doctor Pava, por la invitación, la oportunidad de saludar a la comunidad caleña. Decirle que sí, que pues la vida nos da una nueva oportunidad, al Todopoderoso y a tanta gente querida que oró mucho por mi salud, y ahora con corazón nuevo la lucha continúa. Bueno, pues es increíble conocer personas que, coloqué el ejemplo de Claudio Borrero, que lleva 40 años en su lucha, ya atentaron contra su vida por defender los intereses de Cali, no es los intereses de él, es recuperar las tierras, los ejidos de Cali, para las clases populares, y ya en la catedral fue víctima de un atentado con cuchillo con cianuro. Y aclaradas las cosas, quiénes fueron los que atentaron contra él, pues de todas maneras en nuestra justicia no pasa nada. Entonces empecemos por decirle a José Milciades, cuéntenle a nuestra opinión, así como para empezar, ¿por qué lo operaron de corazón abierto? ¿Qué le dio? ¿Qué pasó? Bueno, pues lamentablemente uno no es perfecto, ¿cierto? Y entonces había una dolencia de muchos años y la válvula aórtica estaba con dificultades y hubo que, de carácter urgente, hacer la cirugía. Pues cirugía delicada, pero por fortuna la evolución y todo salió muy bien. Entonces ya ese trance lo pudimos superar. Y bueno, ya a pesar de lo delicado,
ya en óptimas condiciones, ya superamos la prueba y estamos de nuevo aquí al frente. Y trota y... Completamente habilitado. Mis amigos, mis compañeros piensan pues de que aún tengo dificultades, pero no, yo me siento completamente bien, al punto de que ya luego ni me acuerdo que me operaron. Entonces ya, o sea, al 100%. Bueno, pues eso nos alegra a todos. ¿Por qué? Porque es un líder que ha dado la lucha por defender los derechos humanos. ¿Cuál es esa tarea que usted cumple y que además fue galardonado en el año 2016 con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en la categoría Defensor del Año, por su lucha por la preservación de lo público en la ciudad de Cali, en el suroeste del país? Bueno, yo soy empleado universitario, trabajo en la Universidad del Valle. Desde que entré a la universidad logré seguir el ejemplo de mi madre. Mi madre es jubilada de la Universidad del Valle, afiliada al sindicato toda la vida, una mujer que era un ladrillito en la pared, que siempre estuvo dispuesta a acompañar las peleas del sindicato. Yo aprendí de ella el tema de la tenacidad, del compromiso, de la lucha. Y con el sindicato uno aprende que hay que defender lo público, universidad pública colombiana en crisis, y con ese lema empezamos a ir creciendo, aprendiendo, al punto pues de que ya formados como defensores de derechos humanos desde la CUT, luego en alianzas con Sintro en Cali, Sindecena, el HV, un momento que estuve en crisis hicimos alianza y salimos a las calles, y es la bandera nuestra como universitarios, empleados públicos, defender lo público, de esa voracidad de los que suben al gobierno, que pretenden acabar lo público y cumplir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional de que el Estado hay que achicarlo para pues, poder ellos apropiarse de lo que es público. A ver, ahora Lina Tavares es defensora de los derechos humanos también y es representante legal de Funterpaz. ¿Qué misión cumple Funterpaz? La fundación es la única a nivel nacional que solamente trabaja para la restitución de tierras, con todo el complejo que tiene el tema de territorio en Colombia, porque las muertes que se están presentando, por no hablar de un 100% porque no lo podemos hacer, pero sí en un 90% están vinculadas a tema de territorio. Y las amenazas y las muertes de los compañeros defensores de derechos humanos y líderes también están asociadas al tema de territorio. Ese es el enfoque fundamental de la fundación. Hablábamos de ya un artefacto explosivo que colocaron en su casa. ¿Cómo fue esa historia? Estábamos en reuniones de líderes y se detectó la presencia de un artefacto, el cual pues cuando llegaron ya los antiexplosivos detectan de qué estaba compuesto, que había pólvora negra, había unas bolas de aluminio, habían pues cosas. El artefacto no era tanto de hacer daño gigantesco, como destruir una casa o algo así, pero si la persona lo manipulaba, pues ocasionaba la muerte directamente a la persona que lo manipulara. No era algo directamente para que Lina lo manipule, pero si alguien, un niño o cualquier otra persona lo hubiera manipulado, pues el daño hubiera sido para la persona que lo manipulara. ¿No era para activar a control remoto? Pues es que hasta el momento no tenemos información de antiexplosivos de qué era ni cómo era. Eso es una de las cosas que más preocupación nos causa, que los informes no llegan, que las pruebas de fiscalía desaparecen y no se sabe hasta el momento realmente cuál era el daño que se pudiera hacer. Bueno, esto para mostrar que tenemos dos personas que realmente están sufriendo las amenazas. Y he manifestado en el noticiero, en Supernoticias, por 87.9 FM, que es increíble que los líderes anuncien casi que su muerte. Haciendo eco al título de nuestro premio Nobel, son crónicas de muertes anunciadas. Y es increíble que tengamos el ejemplo claro de una persona que le habló al presidente en un consejo de esos ministeriales y anunciara que lo iban a matar y que precisamente el culpable de esa situación era el gobernador de ese departamento. Y lo matan y simplemente el presidente premia a ese gobernador enviándolo de embajador a un país del continente. Estas cosas son inconcebibles, obviamente, para un periodista que
analiza, que investiga y que se atreve a afirmar las cosas como son, por su nombre. Y ellos, como líderes, están contando las amenazas. ¿Por qué Miltiades se considera amenazado? ¿Cuál es la amenaza real suya? Pues como defensores y en la labor que realizamos, la amenaza, o sea, lo que significamos nosotros para un gobierno, un establecimiento, es que estamos concientizando a la gente, denunciando que lo público va a ser privatizado, que hay corrupción y que logramos nosotros juntar mucha gente. Entonces, juntar gente, lograr movilizaciones, generar una situación de protesta generalizada, al gobierno no le interesa. Entonces, por eso aquellas personas que estamos en esa tarea de motivar gente, de empoderarla, es algo dilemático. Entonces, creo que es parte del ejercicio de las amenazas, intimidarnos, buscar que vía temor, vía amenazas, entonces dejemos de hacer el trabajo. Y creo que en algunos momentos para otras personas funciona, pero creo que nosotros somos tercos y continuamos en esa labor porque sabemos que, claro, la vida es única, no tiene valor, pero uno dice esos liderazgos en las comunidades son importantes y logran empoderarlas y avanzar en trabajos. Entonces creo que es parte de lo que le preocupa al gobierno, a esos pues que son enemigos de la defensa de los derechos humanos. A ver, desde hace más de 15 años usted conformó desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT la creación de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Eso motiva a que lo amenacen? Ese trabajo de la CUT hace 15 años fue interesante, muy bonito. En esa época no era común ver a la gente con chalecos puestos. O sea, unos chalecos que nos identificaban, era un grupo del Departamento de Derechos Humanos de la CUT, éramos como 10 o 11. Ese chaleco en esa época era una cosa idea nueva, del compañero Ariel Díaz, que era en ese momento el presidente. Atrás en la espalda nuestra tenía el círculo emblemático de la CUT y una compañera defensora de derechos humanos decía que nosotros teníamos la diana puesta en la espalda y se reía de nosotros. Nosotros dijimos, no importa, teníamos el chaleco, teníamos un carnet y en las actividades nos identificamos y logramos posicionar ese trabajo. Hoy, después de tantos años, ya usted ve a la gente en las calles, a los defensores con chalecos, o sea, ya nos importa, les importa que sean reconocidos, porque al final, por más contradicción que yo tenga con la fuerza pública, nos toca interlocutar con ellos, porque son los que manejan el poder, manejan el uso de la fuerza, tienen la disposición pues de las unidades policiales. Entonces, logramos hacer ese trabajo y creo que como ejemplo pues de organizativo hicimos la tarea y pues ahora hay mucha gente que tiene la idea y hace el trabajo. Eso en el caso de Miltiades. A ver, en el caso suyo, mi querida Lina, ¿usted cree que por pertenecer a esa fundación, de buscar que las tierras que tienen unos nuevos dueños regresen a sus verdaderos dueños, a los campesinos, ¿es esa la causa de la amenaza que usted siente tener? ¿O concretamente la amenaza viene por un panfleto fuera de lo del artefacto explosivo que le colgaron en su casa? ¿Por qué se siente usted amenazada? ¿Cuál es la amenaza real? En un principio, retomando las palabras de José, cuando nosotros nos invitan, porque es que nosotros no llegamos a un proceso porque queremos llegar. Hay cosas que la gente no entiende. Los procesos nosotros llegamos a acompañar porque una comunidad nos necesita. Cuando nosotros llegamos a una comunidad, llegamos a enseñar a esa comunidad. Llegamos a decirles, ustedes tienen derechos por los que ustedes tienen que luchar. Entonces se empiezan a generar fuerzas y uno le está diciendo al pueblo, mire, es que la fuerza siempre la va a tener el pueblo. Y entonces lo que dice José es muy cierto. Empieza uno a empoderar y darle fuerza a lo que un Estado y una oligarquía se niega a aceptar, que es que el pueblo es el que manda y que la fuerza la tienen son ellos. Entonces eso ya crea una inconformidad bastante grande ante el Estado. Y cuando se empieza a liderar el tema de tierras, pues se genera también algo más grande aún. Yo tengo un caso muy puntual de un señor
que fue desplazado de Putumayo, perdió 5.000 hectáreas de tierra. Nos ganamos la restitución de tierras. El señor llega de nuevo a Putumayo, a sus tierras, y ya hay un narcotraficante adueñado de sus tierras y vuelve y lo saca. Y entonces el señor en estos momentos vuelve y queda sin tierras. Entonces, claro. Teniendo él escrituras. Teniendo las escrituras y teniendo ya la autorización de regresar a sus tierras, vuelven y lo sacan. Ya estamos hoy a 27 días que volvieron y lo sacaron de sus tierras porque hay un narcotraficante adueñado de sus tierras y el señor vuelve y pierde sus tierras. Entonces, claro, está uno metiendo el dedito donde la gente no lo quiere meter, y sí, en gran parte nosotros hablamos mucho de eso. ¿Y con quién negoció el narcotraficante? No, como él sale, el señor sale de sus tierras, esas tierras quedan solas, entonces allí se meten los narcotraficantes, como también ingresan empresarios, como también ingresan multinacionales, y ya cuando se hace un proceso legal y les retornan sus tierras, pues ya los narcotraficantes o las empresas o las multinacionales están adueñados de esos territorios y ya son ellos los que no sueltan los territorios y las personas son revictimizadas nuevamente. A ver, el gobierno está en la obligación de hacer cumplir las normas, de hacer cumplir la legalidad de las cosas. Si se tienen unas escrituras, se ha acudido en ese caso, porque yo tengo el caso y ya lo coloqué de Claudio Borrero, en donde ha recuperado y ya están los fallos en segunda instancia, y los funcionarios encargados de hacer devolver esas tierras no las hacen cumplir, y les mostré a ustedes ahora después de 3 años, después de un fallo del año 2015, pasan 3 años y 3 meses y no han cumplido, y entonces el juez o la juez le envía un requerimiento, 4 puntos de requerimiento tanto al alcalde como a los funcionarios, de que les da 10 días adicionales. Yo no puedo entender que un juez ordene una cosa y luego termine diciendo que le da otros 10 días después de 3 años. Esa fundación se encarga no solamente en casos específicos como el caso del narcotraficante que está contando que se adueñó de unos terrenos que abandonaron por la guerrilla o por lo que haya sido, y estando la situación legalizada debe haber un fallo o está simplemente la demostración de que él es el dueño con las escrituras. ¿Por qué cree usted que no se cumple con esta disposición? Es que el fallo ya lo emitió el juez dijo las tierras son suyas y el señor regresa allá. ¿Qué es lo que pasa aquí, don Humberto? Se le pedía puntualmente, nosotros tuvimos una reunión con el Defensor Nacional del Pueblo en Trujillo, y una de las peticiones que se le hizo fue eso, dar garantías a los sobrevivientes cuando regresen a sus tierras, porque como esas tierras están baldías, entonces el Estado parece ser que no investiga quiénes son las que están adueñados de esos predios y les garantizan que ellos pueden volver a regresar a sus tierras. Y cuando llegan se encuentran con un escenario totalmente distinto y estas personas no cuentan con las garantías. Entonces, ese día se le hizo puntualmente esa petición a él, que garantice que las personas que están regresando a sus tierras puedan vivir en sus tierras y no se vayan a encontrar, como se han encontrado, personas que regresan a sus tierras y los matan. Porque este narcotraficante que está allá tiene cultivos ilícitos, tiene ganado y él no va a perder, entonces le toca al señor regresar para acá. Pero allí no es tanto que no hayan acatado la orden del juez, es que no les brindan garantías y el Estado no entra antes a corroborar la situación de unas tierras para poder garantizar el retorno de estas personas que ya fueron víctimas de una guerra y que vuelven nuevamente a ser víctimas ya no de los primeros actores, sino de unos segundos actores, y que para mí con más fuerza aún que los que en el momento los hicieron salir de sus tierras la primera vez. Esos son derechos humanos, obviamente, por constitución, por normas, por leyes, por ordenanzas, por acuerdos, y yo no puedo entender, es que no exista la posibilidad de que la justicia se aplique cuando un juez determina que efectivamente el verdadero dueño de las tierras es fulano de tal. ¿Y cuál es la solución real, Melquiades, para estos casos? Este país ha venido padeciendo de un mal que según analistas fue peor que la guerrilla, o es peor que la guerrilla. Decían que la guerrilla era el peor mal, las FARC dieron un acuerdo de paz, están ahorita, no son hombres en armas, sino hombres en política, y entonces la corrupción es el mayor daño que padece el país, el mayor mal. En la justicia probado está el cartel de la toga, tantos carteles que manipulaban la justicia.
le pagaban a altos magistrados, hasta de la Corte Suprema, es la máxima instancia que tiene la justicia colombiana. ¿Debo aceptar manipulaban? Sí, sí. ¿Manipulaban o manipulan? Bueno, a los que... Me refiero al verbo, precisamente. Sí. ¿Es pasado o es presente? Yo podría decir que es presente y pasado en los que están ahorita juzgados, que por fortuna juzgados, por ejemplo, este magistrado Malo, que el nombre le hace honor a lo que fue como magistrado, en líos de corrupción por emitir fallos en favor de terceros recibiendo beneficios. Entonces, ese fenómeno de la corrupción en la justicia nos lleva a eso, que el juez se haga de la vista gorda. Por fortuna hay magistrados que emiten los fallos, pero el que tiene que hacer cumplir el fallo no la ejecuta, se demora, archiva el caso, lo deja allí enterrado. Entonces, mientras no resolvamos el tema de la corrupción, la justicia no va a ser aplicada plenamente. Entonces, ahorita la justicia de Colombia decíamos que era ciega, era coja, pero llegaba. Pero ahora es ciega, es coja, pero ya no llega. Entonces, un fenómeno muy complicado que afecta a los pobres, que afecta a mucha gente que reclama en derecho. Entonces, si eso no cambia en el país, ese fenómeno de la corrupción, este país no va a mejorar. A ver, he planteado de cuál es la verdadera solución. Y yo digo, ustedes que son líderes en derechos humanos, en ir a los barrios que les presentan un problema, en el Jarillón, de una invasión, van ustedes, instruyen a la gente diciéndoles hay que acudir a la justicia, hay que mirar, ustedes tienen este derecho, ustedes están amparados por esta norma, por esta ley, pero demuéstrenme en los dos, esta inquietud es para los dos líderes amenazados de muerte. Yo como periodista veo y tengo que informar a la opinión pública que el presidente de la Corte dice, si me voy yo, nos vamos todos. Luego, como periodista, tengo que informar el cartel de la toga. Luego, como periodista, tengo que informar que el SAR anticorrupción es condenado por corrupción. Y si sigo enumerando cosas, aparece el negociado de Odebrecht, todas estas cosas, y ustedes predican que se acuda a la justicia. Explíquenme, cada uno en su manera de apreciar las cosas, ¿cómo vamos a hacer para que el pueblo colombiano no termine en un momento yéndose a la revolución, no sé a qué punto? Porque a ustedes en un momento los califican de revolucionarios, de izquierdosos, de comunistas, por predicar unos derechos que se tienen por ley, por constitución. Después de lo enunciado de mi parte, de lo que me vuelve a mí incrédulo ya con la justicia, cuando he dicho el cáncer es la corrupción, pero si la corrupción ya llegó a la justicia, entonces, ¿cómo hago yo como periodista para predicarle a nuestros televidentes que crean en eso que ustedes les están diciendo a las comunidades? Tienen derecho a esto, pero resulta que los funcionarios no cumplen los fallos de la justicia. Milciades. Bueno, primero decir que como defensores nosotros repudiamos el tema de las armas, ¿cierto? Que la justicia está corrompida, es cierto, pero no toda la justicia está carcomida por la corrupción. Y la invitación es a que la gente reclame sus derechos en la calle, nos toca en la calle. Esa justicia, o sea, en muchos casos de lo que hemos denunciado, no opera, no ejecuta, no hace nada. Pero creo que hay que seguir insistiendo porque mal haríamos nosotros como defensores de derechos humanos, amparados en la Constitución y la ley, en los tratados internacionales, invocar a una revolución. Diría uno, bueno, ¿hasta cuándo aguanta este sistema? ¿Hasta cuánto aguanta el pueblo? Porque también es cierto que la Declaración de Argel invita a eso, que cuando un pueblo se sienta sojuzgado, subyugado por un Estado, tiene el derecho a rebelarse. Llegará el momento, no sé cuándo será, si la revolución que nosotros invitemos alguna vez sea pacífica, como lo que hizo Gandhi, o sea otro tipo, pero creo que hay que ir sumando fuerzas. Creo que esta coyuntura del país va mostrando como un interés de cambio. La juventud preocupada por el ejercicio de la política, ya en estas elecciones se vio un cambio que si bien no fue contundente, pero es importante. Y creo que este país puede cambiar en un corto plazo, ojalá podamos nosotros ver ese cambio del país
que no sean los mismos con los mismos corruptos, y que podamos pensar en un país sin corrupción, que el presupuesto no se lo roben, que logren los pobres vivir dignamente, que haya una redistribución de esa riqueza, que la pobreza no sea tan visible, esas brechas no sean tan abismales. Creo que soñamos con eso y pues sí, somos revolucionarios, pero en esa medida. Y iremos caminando, y yo no sé si llegará el momento en que lo planteemos de otra forma. A ver, Lina. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice José en todo. O sea, nosotros, la revolución que hacemos no es una revolución jamás en armas. Otra cosa que nos indigna muchísimo es que golpeen la gente, que están reclamando un derecho. Pero también es cierto que marchar y exigir es un derecho fundamental y está en la Constitución, y lo tienen que hacer y lo vamos a seguir haciendo. Y hay momentos en que la justicia ayuda, no todas las veces se gana, pero la justicia también ayuda, y nosotros no podemos llegar a una comunidad a decirle que se tienen que saltar la justicia, porque es que antes lo que nosotros buscamos es que la justicia opere completamente. Tenemos que acudir a la justicia. Como dice José, no en toda parte está la corrupción, y entonces contamos con la suerte, porque también es momentos de suerte donde llegamos al punto donde no está la corrupción y se logran las metas que las comunidades están reclamando. Hay que esperar a ver hasta cuándo va a aguantar el pueblo y qué medidas son las que realmente se van a tomar en una protesta para poder seguir luchando por esos derechos. Yo avanzo un poco más. A ver, José y Lina, ¿en qué aspecto avanzo un poco más? Ustedes logran llegar donde no hay corrupción y el juez falla. Usted me lo ha contado, o se lo ha contado a nuestros televidentes, en donde el señor demuestra que él tuvo que irse de allí, pero tiene las escrituras, y hay el fallo, y el juez dice, señor, esta tierra es de él, y resulta que no puede regresar a su tierra, habiendo un ejército, habiendo una policía, habiendo los entes encargados de hacer cumplir ese derecho que tiene el señor de vivir en su tierra, y entonces tiene que dejar, porque o si no lo sacan a bala, lo sacan a plomo. Entonces, ¿qué se plantea para cuando se encuentra que hay unos jueces que realmente fallan en justicia y analizan las cosas, pero hay unos funcionarios que ya con unos ejemplos que yo como periodista califico? El ejemplo que da el señor Uribe, con todo respeto lo digo, no es bueno para el país. El hecho de no mostrar las declaraciones de renta, bueno, un poco de irregularidades, que la señora del DAS esté huyendo, que Uribito esté huyendo, es una situación política ya. Ustedes luchan por los derechos humanos en la legalidad, pero con ese ejemplo hay funcionarios que dicen, no, pues esto se arregla con el maletín. ¿Qué es el maletín? Un maletín lleno de billetes para cuadrar las cosas, y que va a llegar un momento en que el país, ya estamos divididos, ya estamos casi 50 y 50, por lo menos de la gente que están analizando y pensando qué es lo que está pasando. Vamos a dejar que las mismas familias sigan robándose el país, y lo digo así crudamente, y ustedes dirán, pero este periodista habla más duro que nosotros, más fuerte que nosotros, pero es que ya cuando uno empieza a buscar que, como la perra que se da cuenta que sus perritos están abriendo los ojos, pues más tiene que empujar, más tiene que ayudar a que busquen su propia comida. Entonces, así está pasando con nuestro país, es lo que yo aprecio como periodista. Por eso acudo a dos personas, vuelvo y digo, los dos señores que estoy entrevistando están amenazados, simplemente por defender los derechos humanos, no por haber tomado nada por la fuerza, ni porque ellos estén buscando adueñarse de un terreno o recuperar un terreno. No, es simplemente por ser predicadores, como el caso del padre que ahorita lo tocamos también, un padre que se atrevió a decirle al señor Uribe que se saliera y ya tiene que irse del país, y ellos van a ayudar a que el padre se vaya del país. Esto es inconcebible para un país que dice ser demócrata, para un país que nos amenazan a los colombianos que nos vamos a volver como Venezuela. ¿Qué piensan ustedes con ese análisis que yo atrevidamente hago como periodista, José y Lina? Pues usted ha tocado un punto, y yo pienso que a raíz de ese despertar,
donde es que ya estamos en un 50-50, es que reaparece con muchísima fuerza el tema del paramilitarismo y el tema de las águilas negras, porque funcionó, en un momento funcionó, pero ahorita les tocó sacarlo con más fuerza. Entonces por eso vuelve nuevamente los panfletos, porque esa es la forma en que generaron miedo en algún momento y hicieron que la gente se callara. Entonces ahorita vuelve a lo mismo, porque sí, claro, ya las personas vivieron lo que fue el paramilitarismo y cómo van a volver a haber más muertos. Entonces allí estratégicamente se está jugando el tema del resurgimiento de las águilas negras y del clan del Golfo, mal llamados ahorita gaitanistas de Colombia, pero que es el clan del Golfo. Y con el tema, don Humberto, de lo de qué se hace cuando un juez dicta, es que allí tiene que garantizar el ejército, o sea, la fuerza pública, el retorno de estas familias a sus tierras. Es que ese es un tema entre muchos, es que son cantidades de personas a nivel nacional que no pueden regresar a sus tierras por el tema en el que está. Y es allí donde la fuerza pública tiene que estar presente y garantizar la vida de todas estas personas. Pero tristemente el maletincito sigue apareciendo, seguirá apareciendo, y va a ser muy complicado desaparecer ese maletín, al menos pues ya en la inmediatez, muy complicado. Insistimos, la cultura de la corrupción va a ser muy duro de erradicarla. Que el país ahora tiene una coyuntura de cambio lento, diría uno pequeño, es cierto, pero desde esa cultura del terror, de amedrentar a la gente, de ir a los sitios más alejados del país, donde la gente no tiene a quién acudir, donde fácilmente hacen y deshacen los actores armados ilegales, como está pasando ahorita con el tema de los líderes, es muy complicado. Creo que esa gran ultraderecha está muy preocupada por lo que pasó en las elecciones, que hubo muchos líderes en todo el país, líderes que acompañaron la Colombia humana, que en esa proyección de 4 años después de que termine el periodo del señor Duque, puede haber un cambio más importante, más fuerte. Le preocupa a esa ultraderecha, que en razón a eso necesitan a esos líderes irlos físicamente, irlos eliminando, porque son los liderazgos, la gente que movió masas, que logró mayoría en las votaciones. Entonces, muy complicado, muy delicado el poder resolver esto. A ver, yo pensé hacer un programa más técnico que político, y definitivamente no es viable hacer el programa técnicamente diciendo que 2 personas amenazadas, líderes que buscan los derechos humanos, que no los señalen de revolucionarios, que no los señalen que están dañando lo que está haciendo precisamente la clase política. ¿Y qué es lo que está haciendo la clase política? Pues buscando los negocios para seguirse enriqueciendo ellos, sin tener en cuenta las clases más necesitadas, las clases que les tocó acomodarse a vivir en una casa de esterilla. Entonces tendré que, en los siguientes 25 minutos que nos quedan de programa, pues profundizar un poco en el aspecto político. Definitivamente, no por el hecho de haber estado en la política. Yo fui concejal, diputado y senador, y no tengo ninguna acusación real de haber cometido peculado o haber hecho alguna irregularidad. Encontraron la forma de sacarme de la política por haber recibido en este medio de comunicación propaganda del candidato Armando Holguín, que tenía el respaldo y pagó con unos cheques su publicidad, y entonces me vincularon al proceso 8000 diciendo que yo había recibido plata del cartel de Cali. Eso lo he explicado muchas veces y fue la manera de que les estorbé. Ahí también aparecen situaciones para los líderes que se inventan. Me imagino que José o que Lina, quién sabe en qué lío le van a organizar para poderlos sacar, pero como ya no encuentran líos, entonces terminan en eso del paramilitarismo, sacando panfletos, y entonces es una amenaza que muchos decimos, no, eso perro que ladra no muerde, y resulta que terminan matándonos. Entonces Galán dijo, alguien tiene que arriesgar, arriesgó y lo mataron, pero tenemos que seguir arriesgando. Ya hemos hablado del 50 y 50 que está nuestro país.
Hagamos una pausa en los primera media hora y ya regresamos con la inquietud política que les voy a plantear. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla de chicharrones? Partida en 2. Hermano, le tengo una idea de negocio. Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos del barrio y se lo vendemos a los vecinos. ¿Será? Venga, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué 8 cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Eso es de qué. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puede llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Soy víctima del conflicto armado. Y más que ayuda, lo que busco es tener estudio y una formación para el trabajo adecuada y así conseguir todo lo que necesito por mis propios medios. Ruta de empleo para la reparación de víctimas del conflicto armado. Una iniciativa que busca disminuir el desempleo y continuar con la construcción de una paz estable y duradera. Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. ¿Sabes por qué estoy aquí? Porque todavía no tienes TDT. Olvídate de las facturas y empieza a ver televisión con la mejor calidad. TDT es la señal de televisión gratuita con programas en alta definición. Conectarse es tan fácil que lo puedes hacer tú mismo. Consigue un kit TDT en cualquier almacén de cadena y conéctalo a tu televisor. TDT, la señal de televisión gratuita. Arrebatarle a un niño su niñez y su futuro poniéndolo a trabajar es un delito. Le conviene informarse. Línea celular gratuita 120. Gobierno de Colombia. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Continuamos entre la verdad y la amistad. Programa del canal Cali TV y Super Estéreo FM 87.9. Planteado la situación política, debo decir, me imagino que ustedes buscaron el cambio. ¿Y cuál era el cambio? Pues no era respaldar a los mismos de siempre. El cambio en las elecciones para presidente, pues claramente habían 5 posibilidades de escoger en la primera vuelta. Ahí yo como periodista invité a que se votara a conciencia. Terminaron en la segunda vuelta 2 personas que claramente ya se veía dónde estaba aliado la corrupción. Colombia decidió la corrupción. Me imagino que ustedes respaldaron el cambio real y el cambio era Gustavo Petro, o es Gustavo Petro para mí, continúa siendo la alternativa. Más adelante tocaré temas del problema de eso de la oposición o el cambio del estilo que se tiene en este momento de manejar el país, que es la contratación, la mermelada, etc. ¿Qué piensan ustedes de esa situación respecto a las amenazas de los líderes? ¿Está actuando esa organización de todos los partidos que se unieron
y las acusaciones claras que se conocen con respecto al señalamiento que le hacen a el capo mayor del paramilitarismo, el doctor Álvaro Uribe Vélez? Bueno, yo quiero insistir, y lo he dicho varias veces, nosotros como defensores, en mi calidad como empleado público, trabajador de la Universidad del Valle, sindicalista, he sido derrotado en 2 ocasiones. Y hablo de derrota porque nosotros le apostamos al sí por la paz. Invitamos a los universitarios a que votaran por el sí. Le hicimos la campaña pues para que la gente entendiera por qué razón era importante que se aprobara el plebiscito y que la paz fuera una realidad para Colombia. Y con tristeza el día del resultado, o sea, por una mayoría de abstencionismo y una pequeña diferencia, el no ganó, o sea, ganó la mentira que propuso Uribe y todo su corte, y entonces primer derrota. Luego, en el tema de la campaña presidencial, con todos los candidatos, dijimos, yo soy de izquierda, no matriculado a un partido, pero tengo la silla de izquierda porque al final no dice está con el pueblo y la izquierda defiende a la gran mayoría que es el pueblo. Creímos que la opción era la Colombia humana y ahora está en cabeza de Petro, quién sabe si en 4 años sea el mismo Petro, pero creo que las ideas de esa izquierda, de la Colombia humana, podrían cambiar la realidad del país. Le apostamos a la campaña de Petro. Primera vuelta, se demarcaron ya los que iban a seguir para la segunda y entonces vimos las alianzas. Claro, todos los corrompidos, los corruptos tradicionales se unieron a Duque y entonces vimos que ya esa alianza era muy fuerte, pero igual seguimos creyendo que era Petro y yo voté por Petro. El día también de los resultados, o sea, la tristeza que le da a uno ver que un pueblo que ha padecido de toda la corrupción, de las reformas que ha impuesto esta ultraderecha y siguió votando por esa ultraderecha. Uno no entiende cómo un trabajador que le quitaron las horas extras, que le quitaron tantas cosas, siga creyendo en esa apuesta. Y entonces, otra tristeza. Y creo que seguimos apostándole a eso, al cambio, a hablar con la gente, a decirle que esto puede cambiar, que no vamos a estar todo el tiempo dominados por ese embrujo autoritario de Álvaro Uribe Vélez. Creo que la gente deberá entenderlo y creo que esta juventud que está saliendo, emergiendo, que apoyó, que logró convencer mucha gente que esos 8 millones de votos fueron importantes. Y creo que lamentablemente hay una cultura política de mucho tiempo que ha recibido, que se conforma con las limosnas que le da el gobierno, que recibe por cada hijo un subsidio, que recibe Familias en Acción, bueno, todas esas cosas que no es digno para la gente. Pero ya la gente se acostumbró a vivir en ese estado de miseria. Y no invito yo a que la gente sea pues consumista, que está ambicionando la plata, pero creo que uno debe tener un mínimo de dignidad para vivir. Y esa dignidad significa tener alguna comodidad, ¿cierto? Salir o sea, no estar viviendo en un tugurio, un rancho lleno de ratas, de cucarachas. Yo creo que la gente no merece esto. Pero lamentablemente hay esa cultura que deberá cambiar o esa gente pues va a ir quedando atrás y llegando a la gente nueva que va a permitir que este país cambie. Esa es mi apuesta. Yo creo que Lina también piensa lo mismo y los que estamos acá como defensores pensamos lo mismo, que esto puede cambiar. Entonces habrá que seguir hablando con la gente en el voz a voz para que la gente despierte y entienda que la política es el devenir diario de cada ciudadano, cada persona que tiene que resolver cosas y que no es una militancia efectiva, pero creo que mirar cómo el país puede cambiar y hacia dónde puede dirigirse. A ver, yo tengo que intervenir porque antes de escuchar a Lina, porque de pronto usted dice yo soy de izquierda y yo estoy en esta lucha de los derechos humanos, pero a ver, usted está hablando con una persona que viene de descendencia o ascendencia conservadora. Mi padre fue suplente de Laureano Gómez, llamado de ultraderecha también, pero resulta que yo entiendo que los conservadores no han entendido las normas que rigen al Partido Conservador. Para conocimiento suyo, si no lo sabe, el himno del Partido Conservador tiene una frase clara que dice igualdad sin privilegios como principio y razón, base fundamental para la forma como yo actúo. Y en otra frase el Partido Conservador dice tiranías jamás, jamás, y las estamos viviendo. Entonces,
acomodan a Uribe en la derecha y yo todavía no me he explicado eso, pero de todas maneras quería hacer esa acotación porque no es simplemente decir que el señor está en la derecha o en la izquierda, es de acuerdo a su criterio. Y es lo que estamos viendo, el ejemplo que colocaba yo de que el perrito cuando está abriendo los ojos ya empieza a buscar comida distinta a la teta de la mamá. Entonces, los colombianos están abriendo los ojos ya, y el hecho de venir de familia conservadora o familia liberal o familia del polo o de familia de la UP o de la revolución comunista no quiere decir ya, porque puede haber una ideología, pero lo importante es analizar qué es lo que debemos hacer para servirle a la comunidad, que es la tarea que ustedes están haciendo. Lo digo con todo respeto, porque de todas maneras en la sangre uno lleva lo que le enseñaron sus padres. Y entonces cuando yo oigo que acomodan, que la derecha es mala, y yo digo, bueno, decían que el conservatismo era la derecha. Yo vengo de ascendencia o descendencia conservadora, pero miro los principios de mi partido y digo, yo no estoy equivocado. Yo no estoy equivocado en analizar lo que pienso que debe servirle a la gente, a los más necesitados. Yo no puedo creer que en La Guajira los niños estén muriendo de hambre, etcétera. Entonces, por eso hago referencia clara a los malos ejemplos que se están dando con respecto a la aplicación de las normas, y obviamente al decir, ustedes resolvieron, y ya le toca a Lina, respaldar a Gustavo Petro, o simplemente predican y no participan, o participan realmente e invitan a participar en este cambio que el país está reclamando. No, nosotros sí invitamos a hacer un cambio, obviamente tenemos que invitar a eso, pero lo que usted dice es muy cierto, don Humberto, o sea, no porque uno milite en algún partido, eso lo hace uno bueno o malo, sino que se ha estigmatizado que la gente que no continúa como en una línea que ya está establecida, entonces somos de izquierda o somos revolucionarios. Entonces, allí es donde la gente como usted, que está militando en un partido, dice, mi partido es bueno, yo no entiendo por qué están tachando de que es malo cuando nuestros principios son así. Déjeme aclararle, yo no puedo decir que mi partido es bueno, porque su dirigencia no es buena. Entonces, el hecho de yo decir, a mí me enseñaron decir que soy conservador, busco cuál es la realidad. ¿Puedo seguir diciendo que soy conservador? Claro, ya se los dije por qué. Entonces, creo no estar equivocado. Entonces, por eso le digo, no. Tanto que cuando yo busqué salir elegido, me tocó armar mi propio movimiento de acción social, cuando no había problema de todo eso de los avales, todo eso que se han inventado para seguir manipulando al pueblo. Entonces, y yo me hice elegir como movimiento de acción social. Y luego me alié con el señor Moreno de Caro, independiente totalmente, porque decía él una frase que me llamó la atención, esto tiene que cambiar. Y yo fui en el segundo renglón sin ningún compromiso con el señor Moreno de Caro y llegué al Senado. Y todo eso les molestó aquí a quienes veían avanzar a Humberto Pava. Entonces, esa situación se la planteo a ustedes con respecto al hecho de que debemos es hacer que los colombianos abran los ojos realmente y analicen que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, venga al mundo realmente a ayudar al más necesitado. Hay quienes nacen ricos, por decir de alguna manera, y no saben lo que es tomar aguapanela. Yo coloco muchas veces el ejemplo de lo de la aguapanela, y entonces, porque nacimos en cuna humilde, mi papá ayudó a crear esta empresa porque él decía, no es que me guste ser rico, mijo, es que vengo huyéndole a la pobreza. Y entonces hablaba de la aguapanela y yo le decía a mi abuela que me le echara queso, y mi abuela, como no tenía queso, simplemente le rociaba un poquito de sal a la aguapanela y yo quedaba convencido que estaba tomando aguapanela con queso. Entonces, esas cosas que uno ha vivido, por eso se preocupa uno de los de abajo, ese es mi punto de vista, y por eso los motivo a que no vayan a desmayar en la tarea que están cumpliendo, de mostrar los derechos que tienen por ley en un país libre, porque el escudo dice libertad y orden,
pero que debemos seguir trabajando en ese aspecto. Es mi inquietud con respecto a 2 líderes amenazados de muerte y viendo que hace poco asesinaron un líder más. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Cuál es la conclusión que da José, que da Lina con respecto a esto de que califiquen entonces las revoluciones de izquierda o es de derecha, o que entonces vámonos por el centro? Yo no entiendo esto. Yo simplemente vuelvo y repito, con mi pensamiento de ideología conservadora, pues me dicen que soy el conservador más liberal que ha parido esta tierra. Entonces, pues ejerzo mi libertad de pensamiento y la aplico, y busco que los colombianos la apliquen. ¿Qué van a hacer ustedes para que los colombianos abran los ojos realmente y analicen, no políticamente, sino servicialmente, esta situación que vive el país? Seguir impulsando, don Humberto, ese cambio, seguir concientizando a la gente a lo que tiene derecho, que la gente se quite ya esa idea de partidos políticos, que se una en función de las personas que más lo necesitan. Y usted dijo ahora rato algo, que cómo nos estaban catalogando en estos momentos como para asesinarnos. Pues ya todos somos guerrilleros, ¿no? Ya lo que todos dicen es que somos guerrilleros y nos están matando por guerrilleros, cuando no es así. Aquí habemos muchos que ni siquiera militamos en partidos. Ya, si usted, por ejemplo, ve mi historia, yo no milito en ningún partido, siempre he tenido una convicción del cambio y de la ayuda a la gente, entonces no he sido guerrillera, no soy guerrillera, José tampoco es guerrillero. Entonces el hecho de sentarnos con todas las personas, porque sí, en nuestra labor como defensores de derechos humanos nos sentamos con toda la comunidad que lo necesite, entonces eso no nos hace nosotros pertenecer a determinado grupo o a determinado partido. José, ¿qué haría usted para buscar que los colombianos realmente abran los ojos? Debemos que el pueblo sea consciente de cuál es el ejercicio de la política. Yo pues soy estudiante de estudios políticos y nos tocó leer a Maquiavelo. Y Maquiavelo dice que el político tiene que ser el mejor mentiroso, ¿cierto? Claro que en el ser el príncipe, ese gobernante miente, pero hasta cierto punto, porque no todo lo que promete lo puede cumplir, pero beneficia a ese pueblo. En este país, yo recuerdo a mi papá que me decía, él era liberal, y él me decía desde cuando yo pude votar, usted vota por los liberales, o sea, no me preguntó, no, usted vota por el Partido Liberal. En esa época había liberales y conservadores, ¿cierto? El bipartidismo. Luego Frente Nacional, pero al final de los tiempos se degeneró el tema de la política, entonces ya, si yo no tengo un interés que me conecte con tal partido, entonces creo uno nuevo. Entonces Uribe creó con Santos el partido de la U. Ya cuando llegó Santos ya creó el Centro Democrático. Entonces cada vez van mutando. Entonces esa política eso es una cosa perversa, no es sincera, es corrompida. Creo que el pueblo debe leer esos contextos políticos y saber el que crea un partido o el que está montado allá en esa forma de político de bandera, ¿qué busca? Que al final lo que busca ese político no es beneficiar al pueblo. Lo hemos visto ya, hay muchos ejemplos. Entonces, si la gente es consciente de esa realidad ya del que se sube a la palestra a prometer cosas que no va a cumplir, si el pueblo entiende, sabe leer las propuestas, creo que esto tiene que cambiar. Entonces creo que es conciencia política, que la gente sepa entender los programas de gobierno, que sepa entender el origen, los antepasados de los candidatos para saber qué quieren con el país. A ver, hay voceros claros del cambio. Está Robledo, pues obviamente primero Petro, porque fue el que sacó los 8 millones. Está Robledo, está el mismo Fajardo, pero Robledo ya dice que no es Petro. ¿Cómo vamos a hacer para que realmente quienes queremos el cambio estemos unidos? Concepto claro, preciso y conciso. Pues el caso de Petro, Robledo y Fajardo, yo tengo mi sinsabor. Cuando Robledo fue candidato a la presidencia, yo lo acompañé aquí en Cali, a hacer su gira por Cali, por el Valle. Luego salió la alianza con Fajardo, y entonces yo dije, bueno, ¿por qué? Pero listo, ellos entre políticos se entienden. Pero luego me dejó con mucho dolor y desazón el hecho de que cuando el apoyo de Fajardo y de Robledo en la segunda vuelta hubiera sido definitivo para ese cambio.
y no entiendo por qué razón propusieron votar en blanco. No dice, es una cosa políticamente yo no entendí, y bueno, los egoísmos políticos, porque no fue Fajardo el que estaba en esa posibilidad de ser presidente, necesitaba los apoyos. Entonces allí, el día de mañana, no sé cómo vea yo a Robledo sobre todo, porque para mí fue una cosa, o sea, muy triste. Creo que con esos dos candidatos, Fajardo y Robledo, apoyando a la Colombia Humana ha sido diferente. Creo que habíamos hecho el cambio y bueno, hubieran podido, o sea, una alianza política para ver cómo armar un gabinete, qué sé yo. Pero esa oportunidad se perdió y entonces debemos esperar 4 años más y creo que es culpa de estos dos candidatos no haber podido permitir ese posible cambio en ese momento. Bueno, pues yo simplemente debo terminar agradeciéndoles. Yo he hecho las cuentas matemáticas y he dicho, sumen, simplemente quítenle al señor presidente electo los votos que aportaría Fajardo acá y verá que encuentran la diferencia. Les agradezco inmensamente, José y Lina, que hayan estado, que den la cara para decir estamos amenazados y queremos que esto cambie para que los colombianos realmente tomen conciencia que existe todavía posibilidades de cambio. De manera que muchas gracias por dar la cara, por enfrentar, por motivar y por entender que existen todavía medios de comunicación que queremos realmente el cambio y que se acabe la corrupción. José, gracias. Bueno, gracias por la invitación. Invitar a la comunidad caleña y colombiana que juntos somos más, que la apatía o el temor no puede dejar que la violencia se empodere. Y creo que es la invitación a que todos juntos enfrentemos este régimen. Gracias, Lina, y lamento pues que estén amenazados de esta manera y cuente con este medio de comunicación. Muchas gracias, don Humberto, por la invitación. Reiterar, porque ya se me volvió reiterativo, los delincuentes no somos nosotros estamos luchando es por un cambio, por el apoyo, por el derecho que tienen las familias más vulnerables y las personas más vulnerables, invitar a la unión. Y le respondo algo que preguntó hace un ratico. Hablo por los dos, no lo debería hacer, pero pues las amenazas no nos van a dejar, no nos van a quitar del camino y nosotros vamos a continuar aquí. Tenemos una responsabilidad social con comunidades que creen y que están con nosotros. Nosotros vamos a continuar aquí hasta que Dios lo permita. Y aquí, si van a sacarnos del camino unas balas, pues hasta ese día daremos todo lo que tenemos, con amor y con entrega y con todo para la gente que está detrás de nosotros. Pues mil gracias y simplemente, como lo dice en el noticiero, les regalo la frase de lucha que aprendí con Henry Holguín. Es mi voz la que está gritando y es mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Y el que tenga miedo, que se compre un perro. Entre la verdad y la amistad. Yo prefiero la verdad, porque sin verdad no hay amistad.